provincias. Estamos con una transmisión en vivo hoy sábado 26 de abril con las capacitaciones Full Day del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. El saludo siempre de parte de la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo, quien está siempre en comunicación con nosotros, realizando las actividades sociales que ella acostumbra hacer siempre con los guerreros somistas de todo el Perú. Bueno amigos, después del almuerzo que hemos tenido delicioso, continuamos con el trabajo de hoy día y toca un tema importante en las ponencias: la gestión pública por resultados, Chancay, oportunidad de desarrollo. Tenemos a un destacado ponente, conocedor de Lima Provincias. Su currículo es muy amplio, voy a resumirlo. Desarrolló a través del Instituto Interamericano de Desarrollo Económico y Social evaluación de impacto de programas sociales otorgado por Abdul Leif James, Laboratorio de Massachusetts, Instituto Modelo Integral de la Planeación y Gestión Transversal de Sistemas Administrativos y Funcionales. En la actualidad es gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de la región Lima, antes Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Huaura. También es catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, además de consultor, facilitador para diversas instituciones. También se ha desempeñado en el cargo de gerente municipal en la Municipalidad Provincial de Huaura, Municipalidad Provincial de Cañete, Instituto Vial Provincial de Huaura. O sea, es una carrera exitosa, siempre con distintos conocimientos actualizados, que es lo que buscamos. Por eso que en el comité evaluador se ha decidido tener a el siguiente ponente con nosotros. Pero antes la presentación de Central Mediática para ir con el contexto. La presentación, por favor, del cuarto ponente. Ahí ustedes ven, Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones, presenta al magíster Carlos Reyes Román, ponente con el curso Gestión Pública por Resultados, Chancay, Oportunidad de Desarrollo. El curso está enfocado en brindar las herramientas prácticas para implementar una gestión eficiente, orientado a resultados concretos y medibles, con énfasis en el contexto de la transformación que vive actualmente Chancay. A través de análisis de políticas públicas, planificación de estrategia y evaluación de impacto, los participantes podrán identificar oportunidades reales de desarrollo, optimizar recursos y liderar procesos que generen bienestar para la población. Muy bonito. La siguiente ponencia, la cuarta ponencia, Gestión Pública por Resultados, Chancay, Oportunidad de Desarrollo. Nuevamente el contexto. Lo que significa esta oportunidad de desarrollo económico para nuestro país por el megapuerto de Chancay. Planteamiento del problema. Nos dice el ponente que existe un riesgo de la falta de planificación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno no se activen en estos momentos. Estamos con los objetivos de esta ponencia, donde destaca los impactos positivos en el desarrollo económico. Ahí está el muñequito de Central Mediática y la pregunta es: ¿hasta qué punto la gestión pública por resultados puede garantizar que megaproyectos como el puerto de Chancay generen desarrollo inclusivo y sostenible? ¿Y cuáles son los principales cuellos de botella para su implementación efectiva en los tres niveles de gobierno: Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones? Damos la bienvenida con un fuerte aplauso al magíster Carlos Reyes Román. Muy amable, buenas tardes con todos y con todas. Es muy importante la formación en gestión pública. Agradezco, es un honor estar en este día con ustedes. Agradezco a Central Mediática y a Somos Perú. Queremos alcanzar el desarrollo como país. Sin embargo, tenemos que primero resolver los problemas estructurales del país. Y los problemas estructurales del país se centran en lo local.
y luego en lo regional, para construir bases sólidas que nos alcancen o que alcancemos de una vez el desarrollo. Al Perú le va bien en las cifras económicas, eso todos lo sabemos, inflación controlada, crecimiento económico, pero le puede ir mejor. Y en el caso de nuestra región Lima, tiene un dinamizador para poder generar más crecimiento y, ¿por qué no?, alcanzar el desarrollo. Pero ese desarrollo no solamente comprende al sector privado, sino necesariamente al sector público que genera las condiciones para que los demás agentes, familias, empresas, puedan activarse y generar empleo y a la vez desarrollo. La gestión pública por resultados nos da esa herramienta, pero ahora nosotros lo vamos a enfocar y vamos a terminar con un modelo de gobierno subnacional que incluye tanto los gobiernos locales como regionales. Y el enfoque es de política pública. Agradezco también la presentación muy interesante. ¿A qué se dedican las empresas? A ver, pregunto, ¿cuál es la finalidad de hacer empresa? Yo creo que más de uno coincide en que la empresa se dedica a generar rentabilidad a partir de la venta de bienes y servicios que satisfacen una necesidad de un nicho de mercado que ellos apuntan, cerrado. ¿Pero a qué se dedica la gestión pública? Se vuelve un poco más complejo, ¿no? ¿A qué se dedica la gestión pública? Local, regional, nacional, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su finalidad? Todos aspiramos al desarrollo, pero concretamente, operativamente, ¿a qué se dedica? Generar bienes y servicios, muy bien, obras. Pero las obras, por ejemplo, la construcción de un pavimento, de un asfaltado, de un colegio, de un hospital, la electrificación, el saneamiento, ¿qué resuelve? Le damos un bien o servicio, lógico, y eso es estratégico, pero cierre brechas. Ya. ¿Pero eso qué es? Un problema. Algo que detiene, algo que afecta. Pero cuando lo llevamos a la gestión pública, ese problema se llama problema público. ¿Por qué? Porque afecta a la colectividad. Y que solo lo puede resolver el Estado. ¿A través de qué? A través de bienes y servicios, obras que garantizan un cierre de brechas. Entonces, la gestión pública se dedica a resolver problemas. ¿Cuáles son los lineamientos, las herramientas para poder resolver los problemas? ¿Serán los proyectos? ¿Serán los planes? ¿Serán las leyes? ¿Serán el presupuesto? ¿Será el recurso humano? ¿Será el recurso económico? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado para resolver a eso que se dedica a resolver problemas públicos que afectan a la colectividad, que afectan a las personas y que todos son conscientes que solo lo puede resolver el Estado? A nivel local, regional y nacional. Entonces, dentro de un modelo de resultados, dentro de un modelo de gestión que apunte a resultados, tenemos que partir que nos dedicamos a resolver problemas. Pero, señor Carlos, esa resolución de problemas, ¿de cuándo viene? Hay problemas estructurales que aún no se resuelven. Volvemos atrás. ¿Y quién es el responsable? ¿A través de quiénes se debe resolver los problemas? Entonces, hay chamba. Y por eso lo felicito
en este momento de una formación, vamos a tener una herramienta más de la que ustedes ya tienen y la vasta experiencia y el liderazgo que ustedes ejercen en cada uno de sus distritos, provincias y la región para contribuir a este objetivo añorado. Pero ya hay evidencias y queremos juntos, por favor, ver una muestra representativa de que se puede alcanzar el cierre de brechas, se puede resolver problemas a través de diagnosticarlo, darle la alternativa de solución y resolverlo, cerrar brechas. A ver, por favor, si me acompañan en el video. Que tenía un presupuesto de casi 4 millones de soles. Gestionamos, presentamos expediente al Ministerio de Educación. También participamos en concurso de FUNIPREL. Presentamos expediente al Fondo Perú-Japón, que hace colegios. Presentamos expediente al Plan BRAE. Solamente para un solo proyecto hemos presentado a 4 sectores. La esencia está en que tienes que estar informado, ¿no? Estar informado y buscar las oportunidades para que puedas canalizar los proyectos que están aprobados, ¿no? Creo que la responsabilidad es grande, estás representando a un pueblo y por tanto tienes que contar con técnicos y con profesionales que respondan a las expectativas de uno para lograr los objetivos que uno se ha trazado, ¿no? Y lo más importante también es priorizar, ¿no? Priorizar en el diagnóstico que se ha hecho. Por ejemplo, encontramos a la población de Santillana, solo el 10% de la población de Santillana tenía con acceso a energía eléctrica. Hoy día, el 100% de la población de Santillana tiene acceso a energía eléctrica. Solo el 5% de la población de Santillana tenía acceso a lo que es saneamiento, agua potable. Ahora estamos culminando que el 100% de la población de Santillana va a tener acceso a consumir agua potable. Lo que hemos hecho es, si antes hacían para una comunidad su perfil, su expediente técnico, en mi gestión hemos trabajado proyectos conglomerados. O sea que se hacía un perfil, si hay pueblos que faltan electrificar, por ejemplo, 32 localidades, y lo hemos hecho para los 32 localidades un solo proyecto. Que hemos hecho es juntarle articular y hacer un trabajo con un solo objetivo, ¿no? Que era reducir la desnutrición, reducir la muerte materna. Encontramos a madres que no querían asistir a la microred de Santillana. ¿Por qué? Porque estaban a hacer su parto, por ejemplo, ¿no? Encontramos al año 2007 que el 60% de las madres gestantes, o sea, del parto, era pues en su domicilio. Y ahora hemos logrado que el 100% de las madres gestantes, ¿no? O sea, se da el parto institucional. Pero ¿cuál era el problema, no? Lo que decían las mamás, por ejemplo, no estaban acostumbrados a dar parto en el parto normal, ¿no? Que existe, ¿no? Con su camilla, lo tienen en la mesa, no, como con una mesa, ¿no? Claro. En la camilla, todo eso. Ellos están acostumbrados a hacer parto natural, vertical, con su partero en su casa, que le acompaña, ¿no? Con sus rolletes, todo ello, ¿no? Entonces, esa costumbre que ellos tenían, los hemos trasladado al servicio, a la microred de Santillana, ¿no? Sí, ahora le acompaña el partero,
le acompaña, pero el parto ya es vertical, ¿no? Hay un palo, soga y así, ¿no? O sea, se adecua el servicio, quieren, se ha adecuado de atención a la costumbre local. Si no planificas bien, no tienes un horizonte que a dónde vas a llegar, ¿no? La planificación es fundamental, ¿no? O sea, el planeamiento que puedes hacer en una institución te encamina cuál es el objetivo real a donde tienes que apuntar, ¿no? Una visión con un objetivo claro, ¿no? Prioridad y cumplir las metas que nos hemos trazado, ¿no? Tanto en prioridades muy importantes en 4 sectores, ¿no? Educación, salud, electrificación y saneamiento, ¿no? Entonces eso ha sido fundamental para nosotros para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Hambre, acceso a la educación, acceso a la salud, ambos de calidad, empleo, inseguridad. Entonces, el mecanismo de medición en el contexto actual
tiene que adecuarse y mejorar. Y eso es una chamba que al ponernos como líderes de nuestras zonas, es la que nosotros también tenemos que emprender. Entonces, ya sabemos que el Estado se encarga de resolver problemas. ¿Pero qué es un problema? Algo que estanca, algo que afecta, pero que es un problema público, algo que afecta a la comunidad significativamente y que es de urgente atención a través del Estado. Pero un problema o la solución o el planteamiento involucra diagnóstico, en el cual la población, su participación de la población es clave. El conocimiento, el modelo, la voluntad administrativa, la voluntad política es clave, pero también la conexión, la importante comunicación y dar los espacios necesarios para la población para que comparta las experiencias, para que comparta aquello que les está afectando y para que lo que nosotros propongamos encaje, así como el empresario, un bien o un servicio, encaja en una necesidad, un deseo dentro de un nicho de mercado. Entonces, la gestión pública, en su finalidad de resolver problemas, la diagnostica, la prioriza, pero también esa solución debe encajar en las necesidades y nuevamente en ese problema que le puede afectar. Entonces, es un trabajo con la población. Ejemplo de problema, el 70% de la población económica activa, económicamente activa, la PEA, trabaja en la informalidad. Consecuencias, desprotección de los trabajadores, baja recaudación, alternativas de solución, reformas y una más agresiva formalización empresarial. Probablemente esa será la línea. Problema 2, problema público, brechas de infraestructura y personal de salud en zonas rurales. La mayor cantidad de profesionales de la salud está en Lima Metropolitana. Sin embargo, en la parte rural, en la parte de selva, en la parte de frontera, es limitada. Es un problema, porque la salud, según la política nacional, el servicio de salud es para todos los peruanos, para todos. En ese enfoque, esta es una acción inmediata, porque tendríamos que, ¿qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Alto índice de enfermedades, desigualdad en la calidad de servicio y en el acceso a la salud. Posibles soluciones: incremento del presupuesto de salud, creación de redes integrales, pero también de incentivos adicionales y protección a los profesionales de la salud que se van a una zona un poco riesgosa. Entonces, por ejemplo, otro problema, en Lima es una de las ciudades más contaminadas de América Latina según la OMS, año 22. ¿Qué trae consigo este problema público? Enfermedades respiratorias, degradación del medio ambiente. ¿Qué podemos hacer como actuación del Estado? Regular y promover algo más sostenible. Lo que está de moda, aumento de robos, delitos violentos en alguna ciudad. Consecuencia, afectación a la calidad de vida, pérdida de confianza en las instituciones que son de competencia y obligación mantener la paz social. Políticas, soluciones. Reforzamiento del patrullaje, modernización
y todo lo que sea necesario para enfrentar la delincuencia o la inseguridad. Entonces, un problema público requiere un abordaje integral y multidisciplinario, y en algunos casos multisectorial, y en algunos otros casos multiagentes. Pero también es importante evaluar, porque las políticas ni los programas presupuestales deben ser eternos. Si no funciona una política, o sea, una solución a un problema público, mejorémoslos. Siguiente, perdón. Entonces, ¿qué son las políticas públicas? ¿Qué serían las políticas públicas? Señores y señoras y señoritas y jóvenes, las políticas públicas son decisión, decisión, decisión y decisión. Decisión para diagnosticar que existe un problema. Decisión para generar una alternativa que resuelva el problema. Decisión para ejecutar, para accionar, para ponerle operatividad y resolverla. Y para que eso no sea solo de una gestión, institucionalizarla mediante un mecanismo normativo. Entonces, una política pública es decisión, 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 decisión. Pero no solo discurso, sino práctica. Y que genere valor público, bienestar, legitimización de la población, que ese bien o servicio lo consideran suyo, lo consideramos nuestro, que sea participativo, que tenga operatividad y que resuelva el problema. Entonces, la política pública lo ejerce el Estado a través del diagnóstico, priorización y planteamiento de alternativas de solución y finalmente ejecutar esas alternativas de solución para resolver el problema público. Recordamos al alcalde de Santillana, hizo ese mecanismo. Pero ¿cómo entender a la política pública? Es un flujo de interacciones. Por eso le decía, la población, el nivel de gobierno puede estar involucrado, salud, educación, puede estar involucrado vivienda y transporte, como el caso del Plan de Desarrollo Urbano y la priorización del uso de suelo en el territorio. Pero también el programa Juntos, por ejemplo, interviene salud y también educación. Y es un programa condicional para que la pobreza no se herede en los hijos. Entonces, incentivan a la madre con una mensualidad y lo único que tiene que hacer la madre es sus controles de salud, su nutrición y matricularlos en el colegio. Para que mediante esos mecanismos garanticemos que el joven o el niño pueda desarrollar todas sus capacidades y adicionalmente se forme para enfrentar en mejores condiciones sus proyectos de vida. Entonces, ¿qué es la política? Es un proceso de diseño que identifica problemas y genera resultados. A partir del establecimiento de prioridades, a través de la toma de decisiones y la ejecución de esas alternativas de solución que se plantean en el diagnóstico de un problema. Este es el procedimiento a nivel general de cómo se formula una política pública. Nuevamente, política pública, decisión,
que hay un problema y se diagnostica. Decisión para identificar las alternativas de solución. Decisión para ejecutar la solución. Y decisión para institucionalizarlo a través de algún mecanismo normativo. Y parte de la obtención de datos. El 10% de Santillana no tenía acceso a saneamiento. O el 10%, solo el 10% tenía acceso a saneamiento. Electrificación. Sí, pero puede haber otros problemas, pero priorizó educación, saneamiento, electrificación y salud. Y ahí hubo una importante interacción de política. Nos enfrentamos a un tema cultural, pero que también se solucionó. Porque la política es interacción. La política pública es interacción. Y luego viene las alternativas, decisión, implementación y la evaluación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una política pública? Paquete estratégico de acciones. Con una solución. Y ejecutadas por el Estado. Otro autor, Tapia et al., dice: una política está formada por un conjunto de acciones que resuelven las causas de un problema. ¿Qué dice la CEPAL? Son soluciones específicas de cómo mejorar los asuntos públicos. Entonces, el concepto de política pública viene la decisión para diagnosticar, la acción para determinar una alternativa y la solución del problema. Decisión, acción, solución. Decisión, acción, solución. Y adicionalmente, para que esto no cambie de gobierno a gobierno, si es necesario, una decisión de una norma legislativa o la que haga de sus veces en el ámbito jurisdiccional. En el Perú existen 3 tipologías de política. La política de Estado es a largo plazo, es la que se priorizó en el Acuerdo Nacional. Las políticas nacionales, que tuvo por primera vez una guía en 2018 y que en ella establece, según la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que los sectores son los competentes para diagnosticar y poder formular una política nacional. Y las políticas de gobierno dentro del grupo de políticas públicas son las que solo están vigentes en un periodo de gobierno nacional. Entonces, una política pública se adhiere o se convalida con una política nacional, sí. Porque la política nacional está aprobada por decreto supremo y hay un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la fuente para que como gobierno local, regional u otro organismo pueda resolver los problemas que están establecidos en su jurisdicción? Lo primero, las políticas nacionales. Porque no solamente está diagnosticado el problema público a los que nos dedicamos en el Estado, sino también establece las alternativas de solución. Y también establece qué nivel de gobierno tiene que hacer tal alternativa. Entonces ya tenemos una aproximación. Ya tenemos una fuente, una herramienta para direccionar nuestras estrategias y nuestras misiones o nuestra finalidad pública. Pero si en la política pública, a través de las políticas nacionales aprobados
también hay políticas multisectoriales. Está el diagnóstico, ¿por qué no utilizamos la política como herramienta en nuestra gestión pública? Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de la política pública? Las leyes, las estrategias, los planes, los incentivos, sanciones, información, recursos. Pero para poder hacer realidad la resolución de una política pública, ¿qué se necesita? Presupuesto. Y líderes y lideresas de esta sesión. ¿Cómo está la ejecución presupuestal de las diversas entidades del Estado? ¿Cómo está? ¿Eficiente o ineficiente? Ojo, ahí una herramienta de política, es decir, de solución de problemas públicos, es el presupuesto. Y si la ejecución del presupuesto no es eficiente, hay un problema. No, pero lo puede gastar el siguiente. No, hay un problema. Hay un problema público que no se resuelve. O la gestión no tiene claro a dónde ir. ¿Por qué? Y esto lo ha dicho el Contralor, porque no sabe en qué gastar. Entonces, las políticas públicas resuelven problemas públicos. Pasan de una realidad, de un problema, a otra realidad donde ya no debería existir un problema. Y esto genera bienestar. Caso Santillana, por ejemplo. Como le decía, el 2018, la formulación de políticas nacionales tuvo recién una metodología. Y es la que ya abordamos: diagnóstico, priorización, alternativas de solución. De ahí eso se alinea al planeamiento o a los planes, y aquí eso se alinea al presupuesto. Por eso, una ineficiencia en el gasto presupuestal supone que no se está enfrentando a los problemas, enfrentando la solución de los problemas públicos. O por otro lado, nuevamente, no se sabe en qué se va a gastar. Esto es más o menos los lineamientos de la Decreto Supremo 29 del 2018, y que habla de la rectoría de las políticas públicas a través de los sectores, y también define cada uno de los términos que ya hemos abordado: problema público, política pública, solución, alternativas. Y también plantea un enfoque que la ciudadanía tiene necesidades, expectativas, que son un problema que les afecta negativamente y que no los impulsa a alcanzar el desarrollo, y que requiere intervención pública a través de políticas sectoriales y multisectoriales. Nuevamente, nosotros lo abordamos. Nuevamente, el problema, según la directiva, ya hablamos del Decreto Supremo. Problema público es una situación propia de las personas en un entorno que representa una necesidad colectiva, afecta a muchas personas, y que una carencia o insatisfacción pone en riesgo su solución o su desarrollo. Las políticas que están aprobadas, las políticas nacional de empleo decente. ¿Cuál es el problema público? Déficit de empleo decente en el país. Población afectada, población en edad de trabajar. Entonces, hay algunas políticas nacionales que ya han establecido el problema y la solución y el público objetivo. Por eso, las políticas nacionales son herramientas de gestión municipal o regional.
Porque en el caso de la política de salud, no solamente prioriza estos problemas como en las zonas de frontera, zonas rurales, etcétera, zonas de sierra que a veces los profesionales de la salud escasean y ponen en riesgo la vida de todos de los peruanos que viven en esas zonas. Entonces, el MINSA, ¿qué ha ideado? Incentivos para que los profesionales de la salud vayan, pero aún así faltan mecanismos y que también interviene el gobierno regional y local, porque tiene que generar las condiciones para que esos profesionales de la salud se motiven en ir. En el caso de la política nacional agraria, problema público, el bajo nivel de desarrollo agrario competitivo. Necesitamos transformación. Población afectada, productores agrarios familiares, empresariales y productores agrarios de subsistencia. Y en esta política están las alternativas de solución. Y en la política está qué nivel de gobierno debe atender esa alternativa de solución. Entonces, no es posible que a mitad de año o a fin de año la ejecución de las inversiones, sobre todo, no sea la óptima. Porque el presupuesto es una herramienta de política y que tener claro las cosas significa que ese presupuesto va orientado en la solución de los problemas públicos priorizados, que, como dijo acá nuestro colega, es el cierre de brechas. Tenemos otro ejemplo de políticas nacionales y aquí viene algo muy importante, que las políticas públicas tienen que alinearse con los planes. ¿Qué son los planes, Carlos? El plan estratégico institucional, más arriba el plan de desarrollo concertado, más abajo el POI, que son instrumentos administrativos de gestión que ayudan nuevamente a la gestión pública. Este es el planteamiento por etapas, y lo pongo de forma gráfica porque ya lo hemos visto, que dice diagnóstico, alternativas de solución, ejecutar la solución, qué nivel de gobierno y qué acción, y luego la evaluación. Entonces, la chamba de los gobiernos locales y regionales y los sectores y la chamba de los otros organismos públicos es alinear esa realidad o ese planteamiento a nuestra realidad y ejecutarlos con recursos, la solución. Y si el presupuesto no alcanza a hacer las gestiones necesarias. Hoy en día, por ejemplo, el gobierno regional de Lima ya no solamente tiene en la actualidad 500 millones de inversión en obras, sino tiene 1.000 millones de obras por impuestos. Si nosotros sumamos, tendría 1.500 millones de soles para resolver problemas. ¿Qué problemas? Públicos. ¿A través de qué? De decisión. ¿A través de qué? De decisión, acción, solución. En función a sus niveles o a sus competencias. Formulación, estas son las etapas de la política pública. Pero diga, Carlos, pero eso ya se actualizó. Sí, la formulación de política pública se ha actualizado en el 2023. Esta es la herramienta. ¿Y acá qué se hace? ¿Qué se mejora? La vinculación con la ciudadanía. Y dos, esta es la alternativa de solución. Muy bien. ¿Y cómo la medimos? Hay que medirla. No, la solución es la construcción de tal, pero ¿en qué dimensión? ¿En qué medida? ¿A cuánto público puede beneficiar? ¿O cuánta población? Sí, es la herramienta de medición. ¿En cuánto tiempo? Entonces, lo que hace la nueva guía es especificar cuáles son los mecanismos de medición. Carlos, ¿las políticas van de arriba hacia abajo o también se alimentan de otras orientaciones? Se alimentan de otras orientaciones. Por ejemplo,
ustedes han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Es algo que el Perú tiene la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque forma parte de las Naciones Unidas. ¿Y qué ve las Naciones Unidas? Los derechos humanos. Y las ODS, ¿qué priorizan? Hambre cero, por ejemplo. Y es la variable o el problema que está afectando sobremanera al país. 6 de cada 10 peruanos sufren inseguridad alimentaria en este momento. ¿Y qué es inseguridad alimentaria? Pasarse una comida o pasar todas las comidas en un día. Hay un indicador del INEGI que tiene, se llama déficit calórico. Igual tiene muy cercano a esa cifra. La inseguridad alimentaria lo mide la FAO, pero son parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Y cómo afecta la inseguridad alimentaria en las personas? Hubo un gobierno regional de Arequipa que tenía un comedor, tipo un comedor popular que gestiona el PCA de los gobiernos locales. Y como 5 gobiernos regionales permanecieron con el comedor popular regional, y hubo un gobierno que dijo mucho gasto y lo cerró. Los ciudadanos fueron al Tribunal Constitucional y una sentencia firme, el tribunal estableció que primero lo vuelva a aperturar y segundo fundamentó que la atención de alimentación de subsistencia para la población vulnerable es obligación del Estado. Por eso los problemas lo atiende el Estado. Los problemas públicos los resuelve el Estado a través de políticas y las herramientas de política. Si bien es cierto, como conceptualización lo estamos encajando, pero es el devenir de la ejecución de las gestiones exitosas en la gestión pública. Ejemplo, Santillana. Solo que aquí lo estamos esquematizando y viendo las fuentes que nos permitan revisar y adecuar en su momento esta resolución o esta solución de los problemas públicos de nuestras jurisdicciones cuando nos toque asumir ese gran reto. Entonces, las políticas deben alinearse a los planes y a su presupuesto y ejecutar el presupuesto. En el plan y en la política ustedes ya priorizaron qué problemas es urgente atender por los gobiernos locales, regionales o la instancia que a ustedes les toque liderar y representar. Entonces, es muy importante el enfoque de resultados, pero a partir de un problema público. Si bien es cierto, la literatura o la teoría de gestión lo ve desde el presupuesto hacia el resultado, pero ustedes, con ejemplo pertinente y con el enfoque de política, va un poquito más atrás la solución de los problemas. Entonces, esta es la nueva propuesta. Como les decía, hay una vinculación con la población. ¿Cuál es el estado de las políticas públicas? La PCM tiene lucha contra las drogas, el Ministerio de Transporte tiene la Política Nacional de Transporte Urbano, Cultura, y casi todos los sectores tienen diagnosticados problemas públicos del país. Pero, Carlos, ¿solo debemos de utilizar esta herramienta de política nacional? La norma o la guía establece que los gobiernos locales y regionales también pueden establecer su priorización de políticas, porque es una adecuación a vuestra realidad, a nuestra realidad, y que es necesario dentro del mecanismo, que lo vamos a ver más adelante,
es importante adoptarlo como modelo de gestión si ustedes lo tienen a ver. Entonces, ese es el inventario de políticas nacionales. Ahí podemos acceder. Todos los sectores tienen establecido una política nacional. Pero necesitan ser actualizadas. Claro, si la política no resuelve el problema en un tiempo determinado, tiene fallas. Entonces, tengo que volver con la población a determinar exactamente qué ha fallado. Y de nuevamente retroalimentar para volver a plantear la acción mejor para la solución. Pero ese ejercicio no es solo de sector, ese ejercicio es local y regional también. Pero es el modelo mismo. Por eso es muy importante que sea una gestión participativa. Estas son las actualizaciones. También se actualiza cuando pierde su vigencia, entre otros. Pero sobre todo, cuando no soluciona el problema público. Entonces, la población también puede exigir. Tenemos un plan, una política de seguridad ciudadana que no resulta. Hay que adecuar a un nuevo contexto y una nueva realidad. Y hay que verificar en qué estamos fallando. Pero yo, gobierno local, no tengo la competencia. Artículo 166 de la Constitución Política del Perú. La competencia de la seguridad o del orden público es la Policía Nacional de Perú. Pero yo soy el representante de mi jurisdicción. A través de lo que la política y la ley me ha facultado en establecer como contribución a la seguridad ciudadana. Sí, y la región, entonces, la región también tiene la obligación de generar su propia política. No, esa es competencia del serenazgo de los gobiernos locales. O sea, la política o la solución del problema de seguridad. En ese sentido, conviene también, nuevamente, la conceptualización de política, decisión, voluntad política y administrativa. Porque si no fuera por la ley modificada del canon, en este momento los gobiernos regionales dirían la inseguridad está al frente de nosotros, pero no contribuimos al resultado, es decir, a la solución del problema público. Y ahora, mediante ese mecanismo, se equipa a la Policía Nacional y también a los municipios. Porque al ser nivel intermedio de gobierno, tienen más recursos. Pero todos contribuimos a la política, es decir, a la solución de los problemas públicos. Entonces, esta es la ficha de identificación de servicios. Esa es la mejora, hay que describirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el nombre del servicio? ¿Por qué? Porque, como lo dijo nuestra colega, el Estado brinda bienes y servicios. Entonces, ¿a través de qué? Mejoro la transitabilidad de las personas, vehículos, mercaderías y reduzco la inseguridad en el transporte, evitando accidentes, mediante la construcción de una vía o una carretera. Pero yo pongo al servicio a través de una obra pública. Y los mecanismos, el nivel de gobierno, quien va a ser el dueño de la actividad. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, reducir la violencia, aquí engloba el público objetivo afectado, niños y niñas, y también el indicador de calidad y de medición, y sobre todo el estándar. Yo identifico un problema, perdón, son los vientos nuevos.
identifico un problema, muy bien, pero identifico un problema, ya, encontré la alternativa de solución. Pero la solución va a ser como me salga, como dice, al champú, o la decisión, o la alternativa de solución va a ser sin el reflejo de calidad. Está bien. Muy bien, gracias. O debe ser de calidad. Entonces, eso pasa en vivo, la televisión en vivo. Menos mal soy arquero, pues, lo he agarrado, si no nos aplastaba. Muy bien, tiene que ser de calidad. Por eso ahora en la nueva guía refuerzan esta parte de ficha de seguimiento, de descripción y seguimiento, porque la alternativa tiene que solucionar el problema, no es una declaración, debe convertirse en una acción para que resuelva nuevamente el problema público. Y luego hay la ficha de indicador de servicios, porcentaje, número. Si ustedes ven, ya casi es un plan. Pero si yo no establezco indicadores de medición, ¿cómo lo mido? En declarativo. Por eso ahora las políticas tienen fichas de medición, de estándar de calidad y de medición. Por ello, estas son las mejoras, las actividades operativas. Pero, Carlos, esto ya es POI. Entonces, por eso ahora las políticas se puede medir el impacto, porque ya tienen fichas de descripción, de calidad, de ponderación, de seguimiento y de actividades concretas por cada lineamiento y solución. Entonces, sé que esto es un poco técnico, pero ya lo habíamos hablado, solo que la guía nos está ratificando lo que hemos conversado previamente. Entonces, todo lo que ya hemos comprendido en la primera parte, ustedes han visto que la guía ya lo ha formalizado. Ahora, si en nuestro distrito, en nuestra provincia, hay un problema, por ejemplo, de hambre, de desnutrición, de la infraestructura educativa, de los establecimientos de salud que no son los óptimos para dar los servicios de salud, y yo hago canchas deportivas, yo estoy priorizando las necesidades o los problemas públicos más latentes y urgentes de atender. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿Qué dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales? ¿Qué dice la Ley de Bases de Descentralización respecto a las políticas públicas? ¿Qué dicen? La Ley de Bases, que regula la estructura y funcionamiento de los gobiernos regionales y locales. ¿Qué dice? Artículo 9, numeral 9.1, que la autonomía de lo que describe anterior, de los gobiernos regionales y locales, es concordante con las políticas, los planes, y más atrás, la Constitución y las leyes. Entonces, líderes y lideresas, las políticas nacionales son de obligatorio cumplimiento. Sobre todo las que se priorizan en cada una de sus jurisdicciones. Ahora, ¿qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Que gozan de autonomía, ¿ok? Pero en su finalidad, el desarrollo económico local, ¿qué dice?
que es en armonía a las políticas y planes. Su autonomía es en armonía a las políticas y planes. Más abajo en el texto preliminar, ¿qué dice? En el artículo 8, las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes. Si hay una política de salud, si hay una política de educación, si hay una política de transporte, si hay una política de seguridad ciudadana, lo que ha diagnosticado y las alternativas de solución y lo que debe hacer cada nivel de gobierno, dice, nuestras competencias se dan en armonía como una fuente para establecer ese criterio de solución, solución, solución. Y finalmente, para los gobiernos regionales, la autonomía, la función. ¿Qué dice? Artículo 5. Misión del gobierno regional de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Dice que la misión se da en función, su misión está establecida, se da en función a las políticas nacionales, o las políticas, los planes, y más arriba la Constitución y las leyes. Entonces, en ese contexto, ¿son obligatorias las políticas públicas de ejecutar en cada nivel de gobierno? Les pregunto, según las normas aplicables al gobierno regional y local, pregunto, son obligatorias. ¿Y qué es lo que nos da? No hay pantalla. ¿Y qué es lo que nos da? El diagnóstico. Lo que dijo el colega, las brechas. Y el objetivo es cerrarlas. ¿Y qué quiere decir ello? Solucionar los problemas públicos. ¿Qué pasó? Y nuevamente, si una herramienta de política pública es el presupuesto, ¿por qué tenemos y que es necesario intervenir y solucionar? ¿Por qué existe ineficiencia? Es un reto, líderes y lideresas, que en vuestras manos, en cada uno de los contextos, va a estar justamente esta solución de los problemas públicos. ¿Todo bien? Entonces, a ver, muy bien. Últimos. Más. Ahí. Ya, ahí no me dejo. Entonces, lo que no leímos, dice que las competencias exclusivas, compartidas y delegadas se dan en el marco de las políticas públicas, competencia del gobierno regional o de los gobiernos regionales. Entonces, si los problemas públicos están cercanos a nosotros, es decir, en lo local, en este contexto de gobernanza y de gobernabilidad y de gestión pública, es necesario que ahora la gestión local y regional ya no parta solamente del presupuesto y los planes, sino parta de las políticas para que los problemas que son urgentes de atender y que a la vez representan a los problemas públicos de nuestro distrito o región o provincia, sea lo primero que revisemos y diagnostiquemos. El alcalde de Santillana,
se diagnostica, dice, y luego priorizamos. Y luego planificamos. Y luego presupuestamos. En eso. Ahora, en la planificación, ¿qué planificamos? Bienes o servicios públicos. Entonces, le dejo un modelo que es de mi autoría, lo llamo municipio país, porque desde lo local se deben generar también las propuestas y modelos para poder hacer una gestión exitosa y por resultados. Entonces, aquí se esquematiza componentes y lineamientos para poder tener como herramienta guía para la gestión pública local. Y lo denomino como les decía, municipio país. Y que adicionalmente, así como Santillana, un gobierno local puede ser el modelo y el ejemplo para replicar su gestión eficiente y eficaz a los demás gobiernos locales. En los últimos 10 años, ¿cómo ha sido el desenvolvimiento de la gestión de inversiones del Gobierno Regional de Lima? En promedio, la ejecución de los 8 años han llegado al 70% de los gastos de inversión. Y que en el 2021 llegaron al 86% y en el 2019 solo ejecutaron el 57% del presupuesto. ¿Se cumplió efectivamente la resolución de problemas ese año fiscal? Cada uno tiene la respuesta. Estas son cifras de ejecución presupuestal del presente año, donde vemos a la región Lima que está con, a mitad de tabla de ejecución al primer cuatrimestre. La ejecución de la Municipalidad Provincial de Huaral, en promedio, en los últimos 8 años, la ejecución ha sido de 30.9%. Si hablamos que el presupuesto es una herramienta de política, es decir, de solución a los problemas públicos, hay un importante reto que todos podemos ejecutar o emprender. En Chancay, la cifra más alta en ejecución lo tuvieron en el 2018 y que la siguiente ha sido el 2024 con 86.5% y el promedio, según la consulta amigable, ha alcanzado el 68% de ejecución en promedio en los últimos 8 años. Y ahora, entre las municipalidades distritales de la provincia de Huaral, un poquito para el contexto, hasta el 2024 lo lideró Iguarí, Aucayama, luego sigue Chancay, Zumbivilca y otros distritos. Bueno, a nivel de 2024, entre municipalidades provinciales, estas ejecuciones que se dieron, y ahí vemos solo en comparativa de municipalidades provinciales a nivel del gobierno regional, cómo han sido sus desenvolvimientos, donde en función al orden se han dado los resultados. Finalmente, en ese marco de políticas públicas, de resolver problemas públicos, función del Estado, independientemente del nivel de gobierno, ¿qué se puede proponer en el marco del megapuerto de Chancay a nivel local? Las condiciones y el contexto obligan a que debemos prepararnos para un contexto creciente, porque es muy probable que aparte del funcionamiento del megapuerto haya una zona económica especial. ¿Y qué es una zona económica especial? Es un espacio geográfico donde las empresas no pagan impuesto a la renta y que los consumidores no pagan IGB. ¿Cómo se parece a ello? La zona franca de Tacna. Entonces, la zona franca de Tacna tiene una zona económica especial. Eso está en debate en el Congreso, para una zona franca en esta jurisdicción. Y ahí el dinamismo de las inversiones son mayores.
Que irradia, lógicamente, a todas las provincias colindantes, sí. Y que impulsa el empleo, sí. Y que impulsa el transporte, sí. El turismo también. Entonces, ¿cómo respondemos como propuesta pública ante esas oportunidades comparativas que podrían darse en nuestras zonas? La evidencia dice que por cada sol, en otros países, por ejemplo, Costa Rica tiene 250 zonas económicas especiales. El Perú tiene 7, en funcionamiento 3.5, casi 4, porque hay una que... El más importante, Tacna. Pero la evidencia dice que por cada dólar que se deja de recaudar en el Estado, se invierte en la economía 5. Y eso genera empleo. Entonces, ¿qué necesitan los gobiernos locales? Dinamizar esa propuesta, si se da, porque eso se crea por ley. El Congreso lo aprueba, Mincetur lo implementa, la acción es conjunta y es internacional. Estos son los pasos y mecanismos para no solamente aprovechar lo que nos da la zona económica especial o que nos da la actividad del megapuerto, sino lo que nos da las ventajas comparativas que tenemos en cada provincia, y tenemos que promover no solamente el impulso de transformación, sino su apalancamiento financiero. Entonces, el gobierno local tiene que poner la mira en que sus productores, las familias que son productoras, los empresarios, tengan no solamente mejores condiciones, tecnología, región o provincia, carretera, puerto o mejores mecanismos de accesibilidad y logística, sino también financiamiento, que el Estado ya ha planteado sus opciones. Procompite, Proinnovate, y hay mecanismos de financiamiento internacionales. Pero hay que presentar, ¿qué? Proyectos o planes. Y ese es apalancamiento que no se devuelve. Entonces, señores, transitamos a un distrito, provincia, región nueva. Y en vuestras manos y en vuestro liderazgo está la solución de los problemas. Pero que involucra capacidad, que involucra el manejo de herramientas de política, que involucra participación, que involucra multinivel de gobierno, coordinación, gobernanza, y que involucra sobre todo el amor que nosotros sentimos a nuestra tierra, y es la vocación de servir. Entonces, yo creo que todos, si estamos aquí hasta el final, creemos que eso lo tenemos, y si es posible generar los cambios y generar el desarrollo para nuestro distrito, provincia y región. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente número 4 del día de hoy. Nos ha nutrido de muchos conocimientos técnicos, lo cual aplaudimos y nos entusiasmamos con lo que se viene, pero también está claro el análisis que nos ha demostrado. ¿Alguna pregunta del público presente? ¿Alguna inquietud? Por favor, buenas tardes. Adelante, caballero. Sí, el audio del micrófono. Ya, adelante. Lo que quería decirle a doctor Carlos era de que es muy necesario que sepamos exactamente esa sentencia del Tribunal Constitucional. Exacto. Una de las razones es que muchos alcaldes, cuando han estado en su localidad gobernando, han cerrado comedores. Sería muy bueno utilizar esa sentencia del Tribunal Constitucional como jurisprudencia para que se vuelva a reabrir. Y usted acaba de decir y ha demostrado a través de toda la exposición que es prioritario la alimentación. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario eso. Muchas gracias. Nos va a pasar. Bueno, agradezco la pregunta. Esa sentencia tiene esos fundamentos y describen más allá, inclusive cuando ustedes la revisen, va a formar parte de su herramienta de trabajo, esa es herramienta de política. Y nuevamente, las políticas son de obligatorio cumplimiento, como
ya se ha establecido. Y una de ellas es el hambre cero. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún comentario de los presentes? Si no, damos paso al tema virtual. A ver, Yasmín, le alcanzo el micrófono para que nos diga qué preguntas hay en el público virtual que está conectado desde muy temprano con nosotros ya con esta cuarta ponencia. Del Perú, desde Loreto, desde Ica, desde Trujillo también, que hoy día han estado muy conectados. Tenemos una pregunta de Ayrton Aranda, desde Trujillo, que dice: considerando el panorama político y económico actual en el Perú, ¿cuáles serían los principales desafíos y oportunidades para replicar el modelo de un proyecto de la magnitud de Chancay en otra región del país? ¿Y qué factores políticos específicos serían determinantes para su viabilidad y éxito? ¿El micro del ponente está activado? Sí. Sí, Hola. Bueno, la trascendencia de convertirnos en un hub portuario es inmensa. Pero, nuevamente, el megapuerto es el medio, es el transporte de ir a un nuevo mercado. Pero la tarea fundamental es que generemos valor agregado a todos nuestros productos potenciales. ¿Por qué? Porque no solamente hay un megapuerto, hay 7 proyectos ferroviarios que están en cartera. El tren de Ica a Lima, el tren de Barranca a Lima, que pasa por nuestra jurisdicción, el tren de Barranca a Trujillo y el tren de Chancay a Pucallpa. De 7, 4 proyectos ferroviarios están en la región. Y nuevamente, la macrorregión norte ha hecho una propuesta del puerto de Eten de conexión con el Brasil. Hay transporte ferroviario, fluvial y terrestre. Y la conexión por mar sería de Eten al puerto de Chancay. Esto está muy avanzado. Pero por otra parte, si las demás regiones no buscamos el aprovechamiento y la transformación para elevar el valor a nuestros insumos, Chile ya consiguió un financiamiento para tener un megapuerto. Y Paraguay, y Chile y parte de Argentina han trazado una línea terrestre que conecta los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Entonces, la importancia, Corío en Arequipa es como proyecto, también está en cartera. Y ni ir muy lejos, en algún momento Punta Salinas puede ser una alternativa. Entonces, condiciones para seguir haciendo más megapuertos va a haber. Y el Perú va a ser el centro portuario, el hub estratégico portuario, pero lo que sí es urgente hacer es buscar alternativas para transformar, elevar el valor de nuestras potencialidades y nuestros insumos. Y eso forma parte de la tarea del gobierno, de los gobiernos regionales, nacional y local, como también parte también de una política según el ejemplo planteado. Yasmín, ¿otra pregunta existe? Sí. Un segundito, caballero. Sí, y después de Dionisio Reyes Gutiérrez, desde Trujillo, que pregunta qué indicadores están utilizando para medir el desempeño de los programas y proyectos en Chancay. Bueno, en lo planteado y presentado es la consulta amigable del MEF y los datos que se han planteado son los datos del presupuesto institucional modificado de 8 años y que involucra solo a inversiones. Y si alineamos las inversiones, son herramientas de política. Y la política es solución a los problemas. Entonces, si el recurso no se gasta eficientemente, ahí hay un distanciamiento entre la solución o la mejor alternativa de solución para resolver los problemas que le afectan a la comunidad, ¿no? O a la sociedad. La última pregunta, por favor, caballero. Amigo César. Carlos.
y la por gastar. Muy buena pregunta. Y yo creo que hay cuellos de botella. Y también generar estos conocimientos, es decir, las capacidades y es decir, las herramientas necesarias para nosotros enfrentar los problemas públicos, perdón, y que se aterricen en una solución y se soluciona con la ejecución presupuestal. Entonces, lo que el Contralor anterior decía, si no se gasta es porque no se sabe en qué, no tienen claro en qué gastar. Si no se gasta, no se tiene claro en qué gastar. Y no es posible que no se tenga claro en qué gastar cuando subsisten problemas que afectan a la ciudadanía en todo el país. Por eso ese enfoque de ir a política pública no es solo un lineamiento de decreto supremo, es una práctica que ya lo demostró el alcalde de Santillana cuando presentamos al inicio, que hizo un diagnóstico y priorización. Deben haber más problemas, ¿no? Pero priorizó aquellos que directamente impactan en la ciudadanía de su comunidad. Luego buscó, hizo los planes y los proyectos y buscó el financiamiento. Y luego, ¿qué hizo? Ejecutó el 100% de su presupuesto. ¿Y qué más hizo? Que ya no había mortalidad. Que el 100% de los centros poblados tenían luz y tenían saneamiento. Y con ello solucionaron los problemas. Por eso, el presupuesto que no se gasta es un presupuesto que no va a la solución del problema y más arriba, que probablemente no se tenga claro en qué gastar. Muchas gracias. Nuevamente un fuerte aplauso para nuestro ponente, Ustedes. el magíster Carlos Reyes Román, por su brillante exposición. Magíster, me dicen que todavía queda una pregunta de redes sociales. Hay que dar la oportunidad a todos los peruanos para aprovechar su respuesta al instante. Yasmín, por favor, la última. El audio, repite por favor el audio para que se escuche en toda la sala. Finalmente, desde Loreto preguntan qué estrategias se están implementando para que el crecimiento de Chancay sea sostenible a largo plazo. Una alternativa de solución es el enfoque que he mostrado acá, municipio-país, ¿no? Un modelo donde la solución de los problemas parte de esa política pública. Pero ya hemos definido, ¿no? Decisión, decisión, decisión y solución. Pero falta algo. Interacción con la población. Pero falta algo más. Gobernanza multinivel. Pero falta algo más. Transparencia y medición. Pero, Carlos, medición. Necesitamos, ¿qué? Indicadores de calidad. Por ejemplo, en el caso del megapuerto, porcentaje de MIPES proveedoras del megapuerto de Chancay. Porcentaje o número de personas empleadas en las cadenas logísticas relacionadas al megapuerto de Chancay. Entonces, ya no es que voy a generar empleo o que la interacción entre los agentes es cercana, sino que ya le estoy dando indicadores de sobresalientes y que estoy incorporando empleo y estoy incorporando MIPES a la actividad complementaria portuaria. Y esas condiciones de promoción son funciones de los gobiernos locales y regionales. Y también la digitalización, porque la digitalización acerca a los consumidores y también a los proveedores. Existen plataformas que maneja ADEX, que maneja la Cámara de Comercio de Lima, que maneja diversos COMEX, y que hay ya compradores para ciertos productos y también
¿Por qué era necesaria una oficina de promoción de las inversiones? Porque también nos va a permitir interactuar con las embajadas, que son las zonas estratégicas comerciales de cada país. Entonces, ya hay que ponernos a chambear y generar los indicadores medibles, ponderables, de calidad para generar esos impactos positivos y que esto se lleve a la acción y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al magíster. Nuevamente un aplauso por su ponencia que de seguro nos va a servir para la decisión que deben tomar nuestras autoridades. Bueno, vamos a irnos a un pequeño corte. Les pedimos, les volvemos a reiterar de que el Full Day concluye a las 8 de la noche. Así que, y se le va a dar los certificados a las personas que hayan estado todo el día, por eso que es un Full Day, y que aprovechen porque nos quedan dos ponencias importantes. Vamos a tener ya en minutos al doctor Álvaro López Cazorla, un tema prioritario en estos momentos, la historia de los partidos políticos siglo XXI. Vamos a conocer un poco más de los partidos políticos y del fortalecimiento de ellos mismos. Y la última ponencia, hablando de la digitalización, de la virtualidad, de nuestra comunidad de redes sociales, vamos a hablar también de la inteligencia artificial y de los retos de la administración municipal a cargo del doctor Milton Vela Gutiérrez, quien también está con nosotros. O sea, todavía tenemos dos capacitaciones al público en las redes sociales. Sigan conectados, sigan haciendo sus preguntas, y al público presencial vamos a terminar estas dos ponencias como se debe, con mucho conocimiento y mucha participación. Así los invitamos a que continúen con nosotros y no nos abandonen. Vamos a ir a un corte y retornamos en minutos con el Full Day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Permiso, aplauso nuevamente para ustedes. Excelente, doctor, muy importante la... Sí. Sí, vamos allá, ¿Ya me está haciendo la entrevista o dime? Ya le digo a